Henry Rafael es analista político y además docente en la Escuela de Posgrado de la UPC. Está con nosotros para aterrizar estos temas y ver qué tan plausible es que efectivamente tengamos elementos más concretos en el caso de Pedro Castillo y el golpe de Estado. Henry, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Pamela, buenas tardes a ti y a todos los televidentes, por supuesto. Gracias por acompañarnos. ¿Qué sensación te deja estas revelaciones que hemos tenido el fin de semana? Bueno, yo creo que estamos ante la confirmación primero de la configuración personal que siempre tuvo Pedro Castillo, de ser una suerte de mentiroso compulsivo, ¿no? Durante sus años y algunos meses más de gobierno, varios de sus discursos y de la forma como se refería tenían falsas verdades o mentiras claras y explícitas que en el transcurso del tiempo hemos venido conociendo. Pero aquí ya no solo se trata de una mentira del presidente, sino una mentira de la estructura organizada de un golpe de Estado, mal ejecutado, pero que tuvo los elementos suficientes como para empezar probar el elemento principal que tiene la Fiscalía de haber procesado a Pedro Castillo por el golpe de Estado del diciembre del 2022. Pero en segundo lugar, porque yo creo que hay tres aspectos importantes, también abre bien el escenario respecto, como tú lo has dicho, a la participación de las otras personas que, a pesar que visiblemente, recordamos el video que presentó la congresista Patricia Chirinos cuando mostró por primera vez a Betsy Chávez diciéndole al presidente cómo decir, coordinando en pleno set su mensaje a la nación, cuando Betsy Chávez había dicho que no, que ella no había participado. ¿Es creer realmente que siendo su premier y haciendo esta coordinación de lanzar el mensaje en vivo, la premier no supiera el contenido de ese mensaje? Eso es algo inaudito porque significaría que tampoco estábamos funcionando como Estado, porque en la estructura del Estado quien dirige la política de gobierno es el premier. Y si se toma una decisión de Estado no puede pasar sin la aprobación del premier. Por eso es que en cada juramentación siempre se dice que el presidente juramenta a los ministros a propuesta del premier. ¿Qué quiere decir? Que el premier es el gran operador del Estado peruano. No se puede hacer nada sin participación de un premier. Correcto. Y en ese momento la premier era Betsy Chávez. Pero estaba ahí también Aníbal Torres, asesor, que pretende también salvarse por decir yo soy un asesor, yo no firmo nada, y no estaba enterado. Nuevamente, la circunstancia, yo no sé si un juez también evalúa estos elementos que pueden parecer subjetivos, que son inferencias, digamos, ¿no? Estaba el cogollo más cercano del presidente de la República para leer un documento en el que decretaba un golpe de Estado. Y la tercera importancia de este elemento, porque hemos hecho primero la importancia de conocer más sobre un presidente mentiroso, por decirlo más simple, y luego la implicancia que tiene que ver no solamente con los altos funcionarios, sino también con los funcionarios que participaron, que imagino que van a colaborar con la justicia, los secretarios, los auxiliares, los técnicos que participaron del proceso de redacción y preparación del golpe de Estado. Y la otra parte es la importancia que esto puede tener si es que solo sí, el gobierno lo sabe utilizar para la defensa de la imagen política del Perú en el extranjero. Recordemos que tenemos a un López Obrador, a un Gustavo Petro y a una coalición de izquierda latinoamericana tratando siempre de evidenciar que lo que hubo aquí es una conspiración contra Pedro Castillo, que no hubo un golpe de Estado y que la situación se dio simplemente ante una amenaza del Congreso. Bueno, este documento demuestra que sí era una decisión estructurada, que había sido planificada y que estaba lista a ser ejecutada y que por suerte y por participación de la estructura del Estado peruano, porque participaron el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, el Congreso, todos participaron en parar una amenaza como la que tenía Pedro Castillo a punto de ejecutar. Ok, el documento, este decreto que no tiene firma, este decreto que ya estaba redactado y que se condice con el mensaje de Castillo, ¿no? Porque disponía el cierre del Congreso y que se iban a convocar elecciones, es lo que dice el documento. Como te digo, ya hay críticos que dicen, si ese documento aparece 6 meses después, puede haber sido sembrado. ¿Habrán peritajes que se puedan hacer, saber de qué computadora, si es que es una computadora de Palacio o de algún despacho ministerial de donde se redactó este documento? ¿Tienes dudas sobre la veracidad de este documento? No. ¿Te genera alguna duda, además, alguna suspicacia? Yo diría todo lo contrario. Ajá. O sea, no todo lo contrario. A ver, pondría en contexto las cosas. Yeah. Hace unas semanas la Fiscalía intervino, me parece, algunas empresas vinculadas a una investigación que empezó hace 3 años. Y lo que se hace después no implica que no se encuentren los documentos. ¿Por qué?
porque los sistemas electrónicos siempre te dejan el tracking, lo que se llama, correcto, el momento, la huella, por decirlo así, la huella digital, para que los televidentes puedan entender de qué momento se expresó escribir un documento, en qué momento se terminó, hasta incluso quiénes fueron los autores del uso de ese documento. Entonces van a poder, yo creo que la evidencia, si es que está tomada por la Fiscalía, la evidencia tiene que tener todo un componente que le demuestre que es un elemento de juicio importante para que se pueda continuar con el proceso judicial. Yo no tengo dudas en la veracidad del documento, porque además el propio Aníbal Torres, en varios momentos previos, meses atrás, siempre hablaba de la posibilidad del cierre del Congreso. Ah, claro. O sea, no era una cosa que no se estaba evaluando. En algún momento lo dijo que le estaban evaluando. Correcto. Entonces, no me sorprendería que el documento ya haya sido elaborado. Y lo que, como tú dices, habrá que saber si es que lo hicieron desde afuera y simplemente lo llevaron a Palacio para imprimir, o si es que fue trabajado desde Palacio de Gobierno. Y aquí van a tener que hablar los funcionarios, ¿no? Que creo que en la gestión pública, por suerte, el Estado está estructurado no solamente por el componente político, sino por el componente técnico. Hay tecnócratas, hay funcionarios de carrera que han estado trabajando con el gobierno de Castillo que no son corruptos, claro, que por su función tenían que seguir órdenes, obligaciones, y probablemente ellos hoy tengan el deber con el país de contar qué pasó, qué les dijeron, quién les dio la orden y desde cuándo sucedieron los hechos que conllevaron al golpe de Estado. Ahora, lo que ocurre luego del golpe de Estado es toda la revuelta, las manifestaciones, y ahí entramos en esta otra revelación que ha ocurrido el fin de semana, las coordinaciones que se habrían hecho con alguien cercano a Guillermo Bermejo. O sea, ya no solamente estamos hablando de organizaciones de izquierda radical, sino también presunta participación, por lo menos de un asesor del congresista Guillermo Bermejo, que coincide su estancia. Él ha dicho que por razones de salud en Ica, pero uno de los puntos más recalcitrantes durante las manifestaciones, ¿no? Sí, siempre hay que poner en contexto que Guillermo Bermejo es una de las personas que ha sido acusada y está sindicada por la policía como miembro de Sendero Luminoso, ¿no? Que el Poder Judicial todavía no ha terminado de determinar ese proceso, pero en las investigaciones de la DIRCOTE ha determinado su cercanía. Y durante todo este tiempo, Bermejo ha sido una de las personas que más hablaba de que si sacaban a Castillo, el Perú iba a incendiarse. Y eso sucedió. Y esta es la parte que más me preocupa, Pamela, porque la parte legal, judicial, probablemente los televidentes lo vemos como parte de lo mismo. Pero recordar que en el Perú murieron peruanos como nosotros, porque fueron probablemente asusados, organizados por personajes como Bermejo, que utilizando frases discursivas de defensa de la democracia, de defensa de los pobres, todo ese discurso que siempre busca defender a los pobres, a los derechos. Y polarizante. Claro. Terminó con la muerte de peruanos que probablemente, no digo que tampoco haya habido participación o ilegalidad en los actos de las fuerzas policiales o militares, pero es claro que esa movilización en defensa fue organizada y nos habla pues de que sí era un acto estructural el golpe de Estado, tanto a nivel legal con el documento y a nivel político-social con la movilización que estaban preparando Bermejo y compañía. Correcto, o sea, no albergas ninguna duda de que es plausible que Guillermo Bermejo haya participado en la organización de... Y no porque en su comportamiento, digamos, cuando uno hace análisis tiene que ser serio. No, es que me cae mal. No, además yo conocí al propio congresista Guillermo Bermejo, en algún momento hablé con él. No tendría ningún tema personal, todo lo contrario. Me generaba respeto porque era una persona que me parecía estructuraba bien sus ideas. Pero en su comportamiento político, en las informaciones que la policía encontró en su momento sobre su posible vínculo con Sendero Luminoso y en su constante discurso de asusador, de divisor de la sociedad peruana, de utilización de los pobres, de los derechos, para asusar a las movilizaciones, no me queda la menor duda de que él haya sido uno de los grandes operadores de estas últimas acciones, porque después que él lo separaron de Perú Libre, él más bien se mantuvo cercano a Pedro Castillo. Correcto. Y muchos dicen que incluso ayudó a poner a algunos ministros y era parte pues del engranaje junto a Betsy Chávez. Y hablando de los 60 muertos, porque efectivamente se asusó a la población, una combinación de gente que se compró el discurso y que participó voluntariamente, otra que fue llevada de las narices y que también hubo actos violentos perfectamente sincronizados y organizados. En eso estamos de acuerdo. Pero hay un saldo de 60 víctimas mortales.
y hay una represión policial calificada como desmedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho su investigación y ha adecuado su informe, que va en la línea también de Human Rights Watch. Hay quienes ven sesgo de izquierda en estas organizaciones, pero el hecho irrefutable es que hay 60 víctimas, hay necropsias que revelan que murieron producto de las balas utilizadas por las fuerzas del orden. ¿La respuesta de Dina Boluarte a nivel político y del Ejecutivo ha sido la correcta? Yo creo que allí es donde todavía el gobierno nos tiene un saldo pendiente de demostración de calidad de transparencia. No digo de transparencia, probablemente lo están siendo transparentes, pero la calidad de la transparencia, ese es el saldo que nos tienen pendiente. Todavía hay sectores que dudan sobre la participación de las Fuerzas Armadas y quiénes dieron la orden, si siguieron la orden, y si hubo, que, por decirlo así, autoría dirigida por los 60 muertos, o estamos hablando de casos específicos, ¿no? Esa transparencia, esa calidad de la transparencia, creo que el gobierno todavía le tiene un saldo a la población. ¿Por qué? Porque más allá del sesgo ideológico que podría tener, porque más o menos lo han demostrado estos grupos de defensa de los derechos humanos o de algunos derechos humanos, lo real es que hay 60 peruanos. Y lo bueno, lo que a mí me gusta personalmente, es que así como estamos hablando de una investigación contra Pedro Castillo, contra todos sus secuaces, como bien lo has dicho tú, también estamos hablando de una investigación paralela por esclarecer cómo y por qué murieron 60 peruanos. Habrá un grupo de esos 60 peruanos que, si hay responsabilidad, creo que en el Estado peruano tienen la obligación, pero sobre todo la oportunidad de conectar con la ciudadanía, que vuelva a ver en sus gobernantes transparencia, sensatez. Sensatez en la forma. Y allí donde se hubo cometido errores, porque en algún momento la presidenta dijo algo y después tuvo que deshacerse de sus comentarios cuando se reseñó. Se lavó las manos, ¿no? Digamos, dejándole toda la responsabilidad de esto a las Fuerzas Armadas, se dio cuenta de la equivocación, exacto, y luego intentó pasarle la mano en diversos actos. Pero lo cierto es que al final hay una responsabilidad compartida y que a nivel político no ha sido asumida, porque a nivel judicial el Ministerio Público está investigando y se tomará sus tiempos, que no son los tiempos que reclama una familia que perdió a su hijo, un médico que estaba atendiendo a uno de los heridos y le cae un impacto de bala, o una persona que estaba, digamos, en medio de la protesta sin hacer actos de vandalismo y le cae un bote de gas lacrimógeno disparado por la policía o por alguien del ejército y se muere por ese impacto. Entonces, para ellos los tiempos, conocemos que toma su tiempo, pero no son suficientes, necesitan justicia. Pero a nivel político no ha habido una respuesta, ni del Ejecutivo ni del Congreso. A eso me refería, como hemos tenido la falta de calidad en la transparencia de la comunicación política del Estado sobre este tema. Creo que la oportunidad la tienen con la visita de la presidenta a la Fiscalía. Me parece eso saludable. Es más, tan saludable que podría dejarse en la justicia, en la Fiscalía, que pueda culminar su proceso, pero que el Estado pueda tener un discurso más unísono y no tan un día digo esto, otro día digo lo otro, y que genera nuevamente la sensación de que hay algo de cierto en estos grupos de personas que más bien siempre señalan al gobierno de Dina Boluarte como el generador de las 60 muertos. Si hay algo que investigar, también le hace bien a las Fuerzas Armadas. No será la primera vez que han encontrado posibles delitos o alguien que se les pasó la mano, por decirlo así, y que más bien por cuidado de la institución pongan a disposición a las personas que tuvieron esa participación, pero que eventualmente la institución siempre se cuide, ¿no? El Estado peruano tiene que cuidarse, la institución de las Fuerzas Armadas también. Pero sí me parece importante que esta situación que tiene mañana, o esta oportunidad que Dina Boluarte la tenga, no solamente la aproveche en este Estado. Hoy el gobierno tiene una posibilidad muy grande de poder ejercer un mejor vínculo con los ciudadanos. Tienen el poder, y el poder se ejerce no solamente con la gestión, el hard power, la gestión pública. También se ejerce con una mejor comunicación que establezca una mejor armonía. La comunicación se hace a través de empatía, de información oportuna, de transparencia, pero sobre todo de calidad de las acciones que se están tomando desde el Estado a favor de la ciudadanía. Eso me parece que todavía están en deuda en el gobierno. En el caso de lo que pasó con los muertos, allí tenemos un ejemplo de ese tipo de calidad de acercamiento con el ciudadano. Más allá de responderle al fiscal, es responderle al ciudadano.
Y hay un problema, porque Dina Boluarte ni siquiera puede entrar a Puno. Alberto Tállaro no puede ir a Puno. Los ministros no pueden entrar a Puno. Hay resistencia y sigue siendo una región refractaria a cualquier acción o acercamiento con el gobierno de Dina Boluarte, al que desconocen ciertamente y reclaman la reposición de Pedro Castillo todavía. Y lo peligroso es que si en algunos momentos hemos señalado, yo he sido uno de ellos, que un departamento, un grupo de una región no es el Perú, eso no implica que a esa región se le aparte del Perú. Al contrario. Entonces, el hecho de que esta región no puede decidir por todos los peruanos, cuando ellos exigían que Dina Boluarte tenía que renunciar, eso no puede ser una exigencia porque la presidenta es de todo el país. Correcto. Eso no significa que a este grupo de peruanos se le tiene que aislar. Y creo yo, nuevamente, que allí la política del gobierno puede ser mejorada. Porque es verdad que a veces hay que imponer la fuerza y el orden para poder parar la violencia. Eso aparentemente ha funcionado porque ha bajado el nivel de violencia. Pero ahora falta conquistar nuevamente, no sé si la palabra es conquistar, pero volver a engranar. Recuperar la confianza. Exacto, recuperar la confianza de ciudadanos. ¿Es fácil? No es una tarea fácil, porque en Puno no solamente hay componentes ideológicos, de raza, de costumbres, de una verdadera necesidad económica que se tiene en esa región. Hay una serie de componentes que hay que saber abordarlos y nuevamente ahí donde viene la inteligencia y la estrategia política y por qué no también de la comunicacional. Y la comunicacional no tiene que ver solamente con entrevistas, medios de comunicación. La comunicación es cómo logro poder entablar una empatía más directa con los ciudadanos. Y es allí donde probablemente el trabajo de Puno, y el gobierno tiene chance de hacerlo, porque tiene 3 años por lo menos para continuar a hacerlo, es uno por uno. Es como una campaña electoral, convencer uno por uno. No hay que dejar a Puno. ¿Por qué? Porque si dejamos que Puno se permanezca así... Porque es Cusco, porque es Ayacucho. A eso es iba. El sur del país. Es Puno, es el bastión, pero es el sur del país que se levantó, que se movilizó, que pretendió la toma de Lima, que puso a un país en zozobra y que continúan en esta posición irreductible, que hoy quizás no la sentimos porque ya no hay movilización, pero que sí nos va a pasar factura, creo yo, más adelante. Sí, sobre todo si hay elecciones... Un gobierno tan débil, no tan frágil, digamos, ¿no? Sí. Recordemos las elecciones que eligieron a Pedro Castillo. Correcto. Estas fueron las regiones que terminaron movilizando al resto del Perú. Si estas regiones siguen olvidadas o siguen pretendiendo, o desde el Estado, y desde el Estado me refiero no solamente al gobierno, la empresa privada, los medios de comunicación, todos los que formamos parte del Estado, miramos a Puno, Cusco y Ayacucho, a todas esas regiones como solamente cuando protestan, entonces ese resentimiento, que no es mala palabra hablar de resentimiento, porque es un proceso social, puede continuar y puede generar una nueva ola que nos lleve a un nuevo desentendimiento de peruanos. Y el desentendimiento trae caos o trae lo peor, malas decisiones democráticas, como la que hemos vivido en el último quinquenio. Me quedo con eso porque es clarísimo. Te agradezco, Henry, por haber estado con nosotros. Gracias, Pamela. Siempre un placer. Ese es el gran peligro. Gracias. A ti.